¿Qué tal amigos? Luis Enrique Mota Valderas, canal Antítesis, para platicar, ese tema tan importante y de moda, o actualizado mejor dicho, pero que todos los mexicanos lo tenemos en el pensamiento y todavía no con mucha claridad, y vale la pena aquí verlo con la objetividad que tenemos que verlo. Mire, un acuerdo que se llevó entre México y Estados Unidos, y habrá que hacer un antecedente de la relación que se ha llevado durante muchos años con diferentes corrientes políticas norteamericanas. En esta ocasión, una política de un presidente como Donald Trump, que siempre se ha pronunciado no precisamente por querer mucho la política del continente americano y hablando del Río Bravo hasta Bahía Blanca, Argentina. No se ha pronunciado de manera firme realmente en contra de otros países que no sea el capricho o lo que amanece, creo que todos los días, con ese zumbar del mosquito que se llama México. Ese que le incomoda y que tal vez muchos mexicanos y latinos no entendemos. México, créanme usted, que ha sido el baluarte más importante para la que se consolide el gobierno de Donald Trump. Fue su bandera de campaña hablando de los Dreamers, de los DACAs, y hablando de todo lo que se refiere a la migración de los mexicanos al país de Norteamérica. Nosotros hemos sido quienes lo llevamos, aunque no se acepte, a la presidencia de la República con ese pleito que él inventó, que le ha dado seguimiento y que solamente ha sido su obsesión durante su administración. México ha sido una pieza fundamental y hoy no dejamos de serlo. Está a punto Donald Trump de entrar a las precampañas para la reelección y México vuelve a ser protagonista y México es el tema de todos los días. Para hablar con claridad, acuerdos que se llevaron con Estados Unidos después de una amenaza que lanzó el gobierno norteamericano sobre no concluir con el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y que además le puso el aderezo importante: te voy a aplicar el 5% de arancel con un crecimiento a menos de 30 días, donde estará sujeto a un 25% de pago de un impuesto arancelario que quebraría la economía del país y que afectaría a todos los sectores productivos y que mantienen la estabilidad económica para México. Estos señalamientos o amenazas convirtieron a México en voltear a ver y tener la necesidad de sentarse en las mesas de negociación y preguntarle al que hoy amenaza y decirle: ¿qué tengo que hacer? Siempre México ha estado sujeto a los caprichos y a los señalamientos del país poderoso de los Estados Unidos. Y hoy, viendo las cosas con claridad, no ha sido la excepción. Estados Unidos de Norteamérica y el presidente Donald Trump no quieren más migración, no quieren que México sea el instrumento de paso o de trasiego de estas personas para que soliciten en su condición de perseguidos políticos o simple y sencillamente la inseguridad de la población de países hermanos de Centro y Sudamérica, en el sentido de pedir asilo político y que sean asilados por el gobierno norteamericano. Si esto no se entiende, que Estados Unidos de Norteamérica no quiere ni uno más de los que vienen, no solamente de México, sino de Centro y Sudamérica, que Estados Unidos no quiere más migración, que Estados Unidos no está dispuesto a llevarse a toda esta gente
que le ha abierto las puertas el gobierno mexicano en un sentido humanista y de derechos humanos. Hoy se ha convertido para ambas naciones en un problema binacional muy grave. México es un país que acoge con los brazos abiertos a todo aquel que intenta venir a nuestro país encontrando un refugio y una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de trabajo. México es un país que todos sus habitantes, hombres y mujeres, tenemos el alto sentido del proteccionismo, de la ayuda y del cariño a cualquiera que venga y lo solicite al país. Pero no es la posición del Estado norteamericano, ni de la política del presidente Donald Trump. Y si no se entendió de principio, hoy estamos pagando unas consecuencias. Y no decir, en la realidad auténtica, que doblegamos a Estados Unidos, que le ganamos en la mesa de negociación, que aceptaron nuestras condiciones y nosotros llegamos al acuerdo a las suyas, y que estamos celebrando, como se hizo hace unos días, con respecto a un triunfo que se magnificó en el país. No, mexicanos, hablemos con la claridad que esto representa. El presidente Donald Trump llegó a un preacuerdo, pero no olvidemos que es un presidente que se puede levantar hoy con un ánimo diferente al que puede hacerlo el día de mañana. Si hoy alaba a México y agradece el acuerdo, mañana lo señala y lo somete a otro tipo de amenaza o de amenaza cumplida. No levantemos, créame, los brazos de triunfo y de éxito. No, esto está condicionado al ánimo y al momento de un presidente en el que no se puede confiar, que es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y que quede muy claro, México es consecuente y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha firmado. Diálogo y más diálogo, política y más política, amistad y afecto y más amistad y afecto. Esta es la política de un país pacifista como México y que entiende la vecindad como esa hermandad en donde hay 36 millones de habitantes, unos ya norteamericanos y otros residentes, pero al fin de sangre nacional, de sangre azteca, de sangre mexicana. Difícil que Estados Unidos de Norteamérica piensen en que se haga una ruptura que sea significativa, porque no es que el mal lo tengan dentro del país. Estados Unidos hoy es más México de lo que se puede pensar. México llega a acuerdos, México se sienta a la mesa de diálogo y México presente y siempre pretendiendo tener una política de acuerdo pacifista. No lancemos ni toquemos las campanas al viento. Esto es solamente la primera etapa. Hay muchas por venir y enfrentar a una política que tendrá que corregirse, afinarse con colaboradores y responsables del área de relaciones exteriores con mayor capacidad, sensibilidad y entendimiento. Felicidades porque se logró hoy. Felicidades por lo que lograron el día de hoy. Felicidades al presidente. Pero nunca, vuelvo a repetir, hablar de triunfalismos cuando esto es una política que siempre ha sido en desventaja, en muchos desacuerdos y sobre todo sin equidad y sin igualdad de condiciones, de necesidades y de acuerdos entre México y Estados Unidos. Presidente López Obrador, qué bueno que se exaltó este mecanismo, este movimiento y este acuerdo.
Qué bueno que se vea la unidad y la cohesión del pueblo mexicano y que se confirme la aceptación, la simpatía y el orgullo de tener un presidente como López Obrador. Pero nunca decir que quienes fueron en su obligación, en el trabajo y en su responsabilidad de acordar lo que el presidente de México instruyó, estén por encima jamás sobre el que es el líder de México, la cabeza de la Cuarta Transformación y el hombre querido por todos los mexicanos. Ninguno de ellos, el que ustedes pongan y señalen, estará por encima jamás del que hoy es el presidente y el líder de México y de la Cuarta Transformación Insurgente.